Suri le gusta el micrófono. No, es muy llamativo, pero no. Vamos a gestionar que se tumbe y enseguida procedemos. Bueno, pues hola a todos. Bienvenidos un día más a mi canal. Es verdad que me hacía ilusión, no me imaginaba que iba a ser tan pronto, pero bueno, de tener como otro vídeo así como de tú a tú, ¿no? Mirando directamente a la cámara y que no fuera como con un blog. Y la verdad con un tema que me hace especial ilusión y es contaros cómo pasé de periodismo a social media, siendo de alguna forma una profesión que bastante infravalorada en muchos sentidos. Es verdad que cada vez más está viendo la importancia de las redes sociales y de todo lo que engloba a nivel negocio, a nivel marketing y de posicionamiento actualmente. Y es verdad que me hace especial ilusión porque es verdad que si a mí me preguntan, o a la niña o a la Andrea del instituto le preguntan cómo se imagina de aquí a, pues eso, a su edad de 29 años actual, probablemente os diría que me imaginaba en una televisión trabajando o en algún medio de comunicación, pero sobre todo televisión. A mí siempre una cámara me ha gustado muchísimo. Creo que puede ser interesante este vídeo para que me conozcáis un poquito más en otro sentido, no tanto en el personal, bueno, también es personal al final la vida laboral, pero bueno, que conozcáis un poco cómo ha sido mi evolución, cómo fui como de un lado para otro y también un poco de defensa de las redes sociales, que yo soy muy amante de las redes sociales, no simplemente subir fotos y ya está, sino del verdadero trabajo que hay detrás de un social media. Así que vamos al lío, maripío. Pues es verdad que desde muy pequeña siempre me ha gustado toda la parte de comunicar, hablar, tratar de llegar a la gente, y es algo que siempre considero que me ha caracterizado. Por eso de alguna forma estudié periodismo. Y es verdad que también siempre he tenido como mucho el sueño del mundo de ser actriz y toda la parte de la televisión, de películas y demás. Y yo creo que al final pues siempre tendría más dentro de la parte de periodismo dedicarme más al mundo de la televisión o de la radio. Que la radio lo descubrí en la carrera y también fue una cosa que me apasionó, pero reconozco que la tele era como... era lo mío. Y es verdad que todo ese sentimiento que tenía con el mundo de la televisión se incrementó todavía más cuando empecé a hacer prácticas en la uni. Además fue en segundo o tercero, que es verdad, en segundo creo que fue, que no daban prácticas curriculares porque tenías que tener como ciertas horas y demás, y había como un grupo dentro de la universidad que hacía como, tenía como un blog de cultura y tecnología y escribía para ese blog. Es verdad que era muy pequeñito, pero nos invitaban a diferentes premios de películas, de series, discos nuevos, también la parte tecnológica, aunque ya estaba menos en eso porque me gustaba mucho menos. Yo sabéis, ya os he dicho que el mundo tele, actriz y demás es lo que me gustaba. Es verdad que era como una oportunidad como súper chula. Luego tenía que escribir como el artículo. Cuando iba a las premiers normalmente hacía fotos y hacía entrevistas con la típica alcachofa de movies y venía un chico a grabarme también. O sea, era la verdad que muy divertido. Me lo pasaba muy bien y era un poco como juntar ambos mundos, que lo que yo me veía era un poco la parte de actrices que yo me acercaba a ellos gracias a las entrevistas, y luego la parte de periodismo pero enfocado en entrevistas y en televisión. Es verdad que en ese momento no estaba todo tan regularizado, hice prácticas durante 2 años en esa posición y no me pagaban nada, entonces bueno, pero eso ya es un tema aparte, eso son cosas que evidentemente han cambiado. Yo empecé la carrera en 2015 y terminé en 2019, esto sería pues 2016, y evidentemente las cosas no están como ahora y ahora está todo mucho mejor, más regularizado, como digo. Y bueno, el caso es que una vez que cerré esa etapa de movie, sin esperármelo la verdad, empecé a conocer una disciplina que en su momento a lo mejor no tenía como mucho en la mente y que tampoco pegaba tan fuerte o no se nos mencionaba tanto en la carrera de periodismo, que fue el marketing. Y sinceramente uno de los trabajos que más me hizo amar esta disciplina, aunque a priori pueda parecer que no tenga nada de relación, fue trabajar en H&M. Yo trabajaba en H&M de dependienta, pero enseguida me formaron como visual, y al final el perfil de un visual es ir un poco más allá, ¿no? Trabajar el marketing desde la parte más off, básicamente, o sea, el posicionamiento de los productos, colores, escaparates, incluso iluminación, cuáles son esos productos que sí o sí tenían que venderse, a cuáles teníamos que dar prioridad, un poco también un poco de moda, porque también teníamos como que colocar de alguna forma, hacer los conjuntos
de la forma que más pudiera cuadrar o pudiera gustar, y luego siguiendo de alguna forma un brand book que nos venía por parte del departamento de marketing oficial de las oficinas de H&M. Entonces es verdad que es donde empecé a ver de alguna forma mi amor por la moda y de alguna forma también mi amor por el marketing, que eran como dos cosas que tenía como un poco también por ahí en el aire. Con este trabajo, la verdad que estuve bastante tiempo, que además fue el que me hizo conocer a Adrián, o sea que yo feliz de H&M, porque me hizo conocer el marketing y me hizo conocer a Adri, o sea que todos amamos a H&M. El caso es que en ese proceso decidí hacer un curso de especialización de marketing y moda, todo un poco enfocado desde la parte de comunicación también, de periodismo. La verdad que me flipo, porque es verdad que bueno, era un curso muy pequeño, justo además me pilló con el COVID, pero me encantó porque en él descubrí un poco más allá de lo que simplemente me había quedado con el marketing off dentro de, pues al final de una tienda. Y descubrí un montón de cosas que me encantaron. Además, la forma que tenían ellos de hacer las clases era traer a expertos al aula, y esto contaban su propia experiencia. Nos vinieron personas pues al final de diferentes ateliers, de grupos más grandes como puede ser L'Oréal. Descubrí lo que era un departamento de marketing y de comunicación dentro de una empresa, ya fuera moda o sea lo que fuera, o sea fuera lo que fuera. Entonces es verdad que con eso y con diferentes prácticas que seguí haciendo, a pesar de que dejé movies, yo empecé a hacer prácticas de community manager en otra empresa, luego hice otras prácticas obligatorias dentro del curso que también me gustaron bastantes, que era más enfocada en la parte de marketing. Una vez que terminé el curso de especialización de moda, de marketing y moda, lo que hice fue di un paso, el paso definitivo, que fue hacerme el máster de marketing digital. Y ahí es cuando ya, pues ya te digo, como que todo mi conocimiento y todas las cosas que amaba se juntaron en un mismo sitio, que fue en ese máster. La verdad que tocamos como todos los palos que hoy en día sabemos que están dentro como de una agencia o de una empresa dentro de marketing. Tocábamos toda la parte de social media, más de plan estratégico, customer experience, todo, tocábamos todo, y reconozco que todas las patas, evidentemente la que más me llamó a mí la atención era la parte de social media y de plan estratégico. Al mismo tiempo, todavía no he terminado el máster de marketing digital, pero a mí ya me llamaban de algunas entrevistas. Es verdad que yo soy una tía muy echada para adelante, y desde el principio es verdad que bueno, combiné con muchas prácticas. Luego también hice otras en una empresa más enfocada de comunicación, era más enfocada de como de búsqueda de trabajo, era una plataforma de búsqueda de trabajo, no recuerdo el nombre, ¿vale? Porque ya te digo, he hecho muchas prácticas. Y pues eso, al final, yo qué sé, no he parado de moverme nunca. Y soy una persona muy echada para adelante, y al final yo creo que eso ayuda en muchos sentidos. Y el caso es que yo, antes de que terminara el máster de marketing digital, empecé a hacer entrevistas de trabajo para que me cogieran en los departamentos de marketing. Hice una entrevista de trabajo en Multiópticas y es verdad que no me cogieron, pero a las 2 semanas me llamaron de una agencia, de la agencia Tango, que para mí es la mejor agencia del mundo, para decirme que querían contratarme para que llevara la parte de Multiópticas. Y es que es verdad que les encajé a Multiópticas, pero ellos tenían externalizado el servicio a una agencia, así que de alguna forma como que incentivaron a que me contrataran en esa agencia. Estuve allí más de 3 años y la verdad que es una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido en mi vida. Todo lo que yo he aprendido ahí ha sido brutal. Cuando tú amas una cosa y te gusta lo que estás haciendo, creo que al final esa motivación se nota muchísimo en las ganas de querer hacer cosas nuevas, de proponer cosas y de no parar. Y eso es lo que me daba Tango. Enseguida además a mí me dieron un montón de oportunidades para para destacar de alguna forma, y creo que al final pues siempre les voy a estar agradecidos de toda la visibilidad y de todo lo que yo aprendí allí. Y al final creo que ha sido como lo más rompedor que yo he tenido a nivel evidentemente laboral, porque fue lo que mi primer trabajo como tal, más oficial, quitándolo de visual, que sí que era como un contrato oficial, y que realmente a mí pues me fascinaba trabajar en agencia. Al final trabajar en agencia es un mundo maravilloso, muy caótico, que mentalmente para mí sabía que iba a ser como durante un tiempo. El objetivo final siempre de todas las personas que trabajan en agencia es acabar en cliente. Al final tienes una vida mucho más tranquila, centrada en una sola marca, en una sola empresa. En el caso de agencias, pues al final trabajábamos con 20.000 proyectos a la vez. Además es verdad que había mucho new business, y en esa parte también nos metíamos. Y al final mucho estrés, porque tienes que presentar como ante clientes. Era como de, tienes que presentar ante los directivos de
X marca. Y a lo mejor me llevaban y era como de... y yo como sacaba como la parte más actriz de mí, que ya os digo que a mí me gustaba mucho, era como de tienes que sentirte como Miley Cyrus. O sea, eres Hannah Montana ahora mismo. O sea, entonces era como que yo me plantaba mi peluca y lo daba todo, como si fuera Hannah Montana. Era como me crecía, me subía encima del escenario y era la mayor experta en social media del mundo entero. Yo estaba dentro del departamento de digital, aunque es verdad que era sobre todo de social media, lo que llevábamos principalmente, y me dedicaba un poco más a la parte estratégica. Nunca llegué a ser como community manager como tal. Sí que tocaba algunas cosas en vacaciones o si hacía falta, pero yo sobre todo estaba en la parte más estratégica. Algunas veces sí que hacíamos algunas cosas de eventos que nos tocaba ir a cubrir, en esa parte no tocaba eventos como tal, pero ahí descubrí mi pasión por los eventos. Así que yo que soy una persona que nunca quedarme quieta, una vez que terminé, o sea, mientras que estaba trabajando en Tango, decidí estudiar en el Instituto de Protocolo un curso pues de protocolo y eventos, y la verdad que también es una cosa que eso me llevó para mí. Sé que a lo mejor al 100% no me dedicaría a ello, pero bueno, es verdad que de la forma en la que lo hago ahora me parece interesante y que al final pues no te limitas solamente a hacer cosas de redes, sino que te vienes muchísimo más allá. Pero bueno, toda etapa tiene un final y es verdad que no me esperaba que de la agencia fuera tan rápido ese final, porque al final era muy pequeña, muy joven. Y al final una agencia puede estirar como mucho de ti más tiempo, pero llamó a mi puerta una oportunidad que sinceramente no podía dejar atrás, que era pues donde estoy ahora mismo, que es trabajar en el departamento de comunicación de una universidad. Al final es verdad que me costó bastante dar el paso y al principio me costó bastante adaptarme, porque de un ritmo tan acelerado como es el de una agencia a de repente frenar de golpe y darte cuenta de lo que es cliente, de una vida mucho más tranquila. O sea, es que es mucho más tranquila, o sea, que tienes cosas, tienes tal, pero nada es comparado con el trabajo de una agencia. Entonces es verdad que como el adaptarte a que de alguna forma hay otros perfiles que te dan soporte, que son las propias agencias en las que yo antes estaba, es como que te cuesta como cambiar ese pensamiento y saber que de alguna forma tú planteas ciertas cosas, ciertas estrategias, pero luego la ejecución la llevaban otras personas. Entonces es una cosa que a mí me costó muchísimo al principio, pero bueno, al final de lo bueno se acostumbra uno muy rápido, sinceramente. Ahora creo que sería una locura volver a pensar en meterme en una agencia, que repito, creo que es donde mejor me lo he pasado y donde más cosas de alguna forma en general he aprendido, pero reconozco que es una locura. Y es verdad que dentro de todo, la universidad en la que trabajo es una universidad que no para. Ha sido también como muy guay este cambio. Actualmente como tal me dedico a la parte, bueno, soy content manager, me dedico sobre todo a la parte de redes sociales, pero es verdad que de mí de alguna forma podría caer como cualquier contenido que tenga el nombre de mi universidad como por bandera de alguna forma. Entonces tengo como que de alguna forma pues defender esas partes, y luego es verdad que llevamos muchos eventos de forma interna y estamos pues, muy trabajando de la mano en el departamento de comunicación con eventos, y aunque no sé a quién los idee y demás, pero estamos mucho en el proceso de pensarlos, de cómo puede bajar, de cómo podemos aprovechar ese evento a mayores. Y luego es verdad que la parte de montaje y demás también lo tenemos internalizado, o sea que también es verdad que esa parte estoy aprendiendo bastante. Y luego también la parte de creatividad, que cada vez se están haciendo más campañas y más cosas guau, entonces pues al final creo que es muy interesante, la verdad. Hay esa diferencia dentro de trabajar en cliente a trabajar en agencia, con cómo se ve de alguna forma el departamento de comunicación. Actualmente estoy yo de content manager y también tenemos a una community manager. Y bueno, al final creo que destaco pues que tampoco paramos. Es verdad que es un cliente único, pero hacemos bastantes cosas. No tantísimas, porque el sector que es de educación y no se hacen tantas cosas como pueden ser un lanzamientos de producto a nivel de una marca de moda o de tecnología, que también tengo amigas que trabajan en la parte de tecnología y al final son lanzamientos cada 3 meses casi aproximadamente, o que tienen que hacer como mucha activación, y sobre todo pues al final los volúmenes que a lo mejor manejamos nosotros respecto a lo mejor otros clientes. Pero la verdad que es muy chulo y también es muy divertido. Pero bueno, al final mi profesión principal es social media. Eso que me llamó la atención en el máster de marketing digital, eso que desarrollé y potencié increíblemente en la agencia, y eso pues que me ha de alguna forma estabilizado en cliente. Y es verdad que vengo aquí a hacer una reivindicación
que principalmente la idea de este vídeo surgió por esta reivindicación que quiero hacer, y es ser conscientes de lo infravalorado que puede estar este departamento y actualmente, no digo hace años, pero actualmente lo importantes que son las redes sociales y en general un departamento bien consolidado de redes sociales. La gran mayoría de nosotros tenemos redes sociales y nos pensamos que trabajar de ellas, llevándolo de X marcas, no en las personales, simplemente significa hacer lo mismo que hacemos en las redes sociales nuestras, las personales, que es subir contenido y ya está. Pero la realidad es que es completamente distinto. O sea, tener redes sociales y subir tu contenido no te convierte en una persona experta en social media, pues al igual que yo tengo coche y no me convierto en una persona que compite en Fórmula 1 por tener coche. No sé si me explico. O sea, puede ser como muy diferente la comparación, pero es que es una realidad. Y es que detrás de cualquier departamento del social media, detrás de cada publicación de una marca, hay estrategia, hay análisis, hay creatividad, hay mucho esfuerzo, hay personas trabajando que al final dan lugar a perfiles que cumplan objetivos, que ayuden a negocio y que creen una comunidad lógica, ¿no? Y consolidada de alguna forma. Al final tenemos que entender que las redes sociales se han convertido en el principal escaparate que tienen las marcas, porque actualmente, o sea, es que están los datos, o sea, tú no buscas en internet ya, o sea, la gente ya no busca en Google, o sea, la gente busca en redes sociales. Yo busco en TikTok cómo hacer una tarta de queso, yo no busco en Google cómo hacer una tarta de queso. Entonces es muy importante un buen posicionamiento, un buen trabajo de redes sociales, porque al final probablemente sea la primera imagen que actualmente los más jóvenes se lleven de ti. Y esa desinformación al final lo que te lleva es a malinterpretar muchas cosas, y es entender que la persona que trabaja en redes sociales te hace todo. Y no es así. Es que un buen departamento de redes sociales, y eso es verdad que lo contemplan bastante bien las agencias, un buen departamento de redes sociales está compuesto por muchos perfiles. Y en esto me quiero parar de forma como de verdad detallada, porque quiero que se entienda bien el esquema de cómo realmente se debería componer un buen departamento de redes sociales. Y es que un departamento de redes sociales, lo primero por lo que se compone es por un social media manager, y al final es la persona que realmente va a poner el rumbo a donde va a ir todo lo que cae de él. De él al final recae la estrategia, es el que entiende perfectamente y se coordina con otros departamentos para saber cuáles son los objetivos de la marca, es el que va a hablar de dónde se va a situar la comunicación, y esa persona realmente no está pensando en lo que se va a publicar mañana, o sea, está un paso por arriba, entenderme, está la parte más estratégica de defender un poco como el paraguas, vamos a hacerlo así, es como quien crea ese paraguas. Y es que es verdad que hay un problema dentro de las redes sociales, es que todo se ve, y lo que se ve es el contenido, y se piensa que el éxito a lo mejor viene solamente de ese contenido, ¿no? De ese vídeo que ha quedado tan chulo y que ha tenido tantos me gustas, pero la realidad es que hay una planificación muy arriba del por qué tiene que haber ese contenido y no otro. Hay una estrategia muy bajada, muy desarrollada de por qué eso tiene que estar publicado y no otra cosa. Y de eso se encarga el Social Media Manager. En un siguiente escalón podemos poner que está el Content Manager, ¿vale? Que de alguna forma puede hacer realidad lo que está en la mente del social media, más o menos. Básicamente conecta de alguna forma esa estrategia con la ejecución, que luego al final se va a llevar a cabo, ¿vale? Y este perfil no es que sea ejecutar de publicar, sino ejecuta un paso más arriba todavía de este momento de publicar, que es de alguna forma coordinar los formatos que pueden ser mejores, calendarizar un poco de forma, ¿sabes? Una calendarización más editorial de las publicaciones y de los contenidos. También se encarga un poco más de la parte de organizar campañas, no solamente que decía antes de la parte de la comunicación, de cómo comunicar, sino también un poco los mensajes que hacer. Vale, el rol que tiene un content manager, o que tenemos los content manager, es aparte más un rol más operativo, ¿no? Como quien marca un poco las pautas o la ruta que hay que seguir
hacia donde el social media ha establecido que se vaya, ¿vale? Por otro lado, pero no menos importante porque trabaja muy de la mano con el content manager, estaría el equipo creativo. Dentro del equipo creativo esto es fundamental, fundamental dentro de las redes sociales, y repito, esto en la agencia se hacía súper bien. Dentro del departamento creativo, digamos que se divide en esa dupla que decía. Por un lado estaría el copy, que es la persona que se encarga más de escribir. Ese tiene como una capacidad de conectar a través de la palabra de forma loca. Y no solamente a través de la palabra, sino entendiendo claramente cómo se debe hablar en las diferentes redes sociales, identificando cuál es el lenguaje, cuáles son los emojis, cuáles se hará de repente hashtag sí, hashtag no. O sea, todo eso de la mano del content con este copy se crea pues magia, básicamente, se crea magia en los contenidos, porque es verdad que pensamos, como que damos por sentado como que ese copy no tiene nada que, pues sin más, muchas veces nos paramos a pensar y decimos, es que ni lo leemos. Y es verdad, igual tú no lo estás leyendo, pero el que a ti te aparezca esa publicación, aunque tú solamente veas esa foto, viene dado porque hay un trabajo previo de un copy que lo que ayuda es a un posicionamiento pues SEO, GEO, que es fundamental, y más en los tiempos en los que estamos actualmente. O sea, las redes sociales ahora mismo nos ayuda a posicionarnos un posicionamiento de marca brutal, y eso es gracias al trabajo de alguien que está escribiendo en base a no solamente a redes sociales que nos ayudan a un posicionamiento según lo que pide esa propia plataforma, sino también evidentemente a posicionarnos en otros aspectos, como puede ser las diferentes búsquedas que hay gente que sigue buscando en Google, entendedme. Y no solamente en Google, o sea, para que al final también ChatGPT es una de las cosas principales. Y si yo busco qué jarrón es más barato y el mejor para poderme comprar, si yo tengo un buen trabajo hecho tanto en mi web como en mis redes sociales, haré que la foto de mi jarrón de z.h. aparezca el primero, básicamente en esa búsqueda de ChatGPT también. Por otro lado, al ladito del copy estaría el de el arte o el diseño de alguna forma, y es la persona que se encarga de hacer todos los elementos visuales, es decir, ser fiel a las guidelines de la marca, ser coherente con los colores de la marca, con la tipografía, con los diferentes elementos fundamentales que caracterizan a esa entidad, y al final él tiene que velar de alguna forma porque eso se esté cumpliendo. Evidentemente no el único, sino con los ojos del content manager también, pero esa figura es fundamental. Y por otro lado estaría por fin el community manager. Esa persona es fundamental también, y esa persona es la encargada de hacer las publicaciones. Pero no es publicar y ya está. Viene con todo lo que ha trabajado con el Content Manager, que también ha revisado de alguna forma en social media, y trabaja muy de la mano con la dupla creativa. O sea, hay que cambiar un poco la forma de verlo. Es la persona que está escuchando realmente a tu audiencia en el día a día, es la persona que es capaz de detectar tendencias e incluso elevarlas a negocio para detectar nuevas ideas que a lo mejor no se estaban valorando, pero a lo mejor es la persona que está directamente en el barro y ha detectado que se habla mucho de bolsos rosas. Igual subo a mi jefe de negocio y digo, oye, no nos lo hemos planteado, pero ¿por qué no hacemos bolsos rosas? Que todo el mundo está queriendo bolsos rosas. ¿Entendedme? El perfil del community manager no es publicar y ya está, y contestar comentarios. Es mucho, mucho más. Y luego también hay una cosa que cada vez es más necesaria, que es la parte de la rapidez, el marketing de inmediatez. Al final ahora jugamos con que cada contenido dura pues un microsegundo, porque ya hay otros 20 más al mismo momento. Entonces es verdad que tiene que ser muy rápido, tiene que tener ideas ágiles, tiene que estar casi un trabajo que es constante, y es algo que no se valora a lo mejor de un community manager, pero también es el encargado de hacer coberturas de eventos. Y es verdad que a lo mejor estamos malinterpretando que la jornada laboral de una persona que trabaja en horario de oficina es de, ponte, 9 a 6, pero el community manager de alguna forma nunca descansa. O sea, es una persona que llega por la tarde un comentario malo o algo así y tiene que estar atento. Hay un evento por la tarde y tiene que estar ahí para hacer la cobertura de ese evento. Es fin de semana y también está ahí. Y, por ejemplo, en nuestro caso, que no solamente tenemos sede en Madrid, sino que tenemos en otros sitios, el community manager también se está encargando de dar soporte a otros campus para también hacer esa cobertura. Entonces, el trabajo del community manager de verdad está súper infravalorado, pero para mí me parece esencial.
y sobre todo por todo lo que implica detrás. Es la primera persona que tiene al instante la detección de una crisis en el mundo digital. Entonces, realmente creo que hay que mirarle con otro punto de vista, pero 100%. Y con todo esto os puedo decir que después de todo mi como experiencia, sigue existiendo ese error de pensar que una persona se puede encargar de todo. Y es verdad que se podría hacer, pero no desarrollaríamos todo en profundidad. Yo me puedo encargar de pensar en el copy, pensar en la idea creativa, hacer la foto, grabarlo, editarlo y al mismo tiempo estar escuchando tendencias, pero es que no tengo horas en el día. Entonces tendría que medio editar, tendría que medio grabar, tendría que medio hacer fotos, tendría que en el rato que tengo hacer una estrategia y en el rato que tengo hacer una escucha para detectar posibles crisis. Es inviable, es mucho. Si se quieren hacer las cosas bien y quieres tener un buen departamento consolidado, tienes que ser coherente de que cada uno de esos roles es fundamental y que lo ideal es tener cada uno de esos roles dentro de un mismo departamento. O sea, lo que considero inamovible para mí sería esas figuras que trabajen juntas si quieres realmente tener un éxito dentro de este departamento y sobre todo en los tiempos que corren, sinceramente, en los tiempos que corren, que actualmente pues eso, las redes sociales son fundamentales para aparecer en búsquedas. El contenido es fundamental. Y por eso viene este vídeo principalmente, no solamente para que conozcáis mi recorrido, sino para que verdaderamente se entienda, o al menos yo poder manifestar lo importante que es valorar todas y cada una de las figuras que forman parte de un departamento de social media y que se valore, por favor, que se valore. ¿Vale? Por eso es importante que sería como si estudias un poco de todo y luego no te profundizas en nada, pues nos quedaríamos en ese máster de marketing digital en el que yo estudié un poco de todo, pero que al final acabé decantándome por social media. Pues como si hubiera quedado en ese máster y hubiera aprendido un poquito solamente de cada una de esas cosas, sin haber profundizado realmente en algo que realmente podía aportar, ¿vale? Porque ahora mismo ahí me dices cómo hacer de una forma más eficiente la usabilidad de una web y recurriría a los textos de mi máster, pero no tendría esa información real en la que poder ayudaros. Nada, básicamente que entendáis que dentro de una publicación hay mucho trabajo detrás. Ha sido un vídeo súper diferente, yo creo, pero me apetecía hacerlo. Además, la semana que viene voy a hacer vlog y para este no me apetecía hacer vlog, así que bueno, hacemos como uno distinto, pero bueno, también era la idea un poco del canal. Espero que algo se haya llevado la gente que me esté viendo de este contenido. Y poco más, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.